Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola a todas y a todos, bienvenidas a esta edición de Prosa y Pixel. Hoy día me acompañan las periodistas Claré y Amaro. ¿Cómo estás, Claré? Hola, ¿qué tal? Muy Carlos bien. y Nostroza, ¿qué tal? Todo muy bien, Pedro. ¿Todo bien? Oye, ¿así que fueron al cine? Sí, Sí. Cuéntenme. totalmente. ¿Y qué fueron a ver? Spider-Man, ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? increíblemente increíble. De verdad que de todas las que tiene Tom Holland, esta es la mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. se lo digo yo. Ya, ok. Sí, totalmente. Uno que creció con la de Spider-Man de Tobey es como bonito ver estas películas así como que dando un poco de spoiler pero sin contar la película, que tiene un poco de referencia. Entonces a mí me encantó personalmente. Ah, buenísimo. Sí, y aparte, como que siempre estaba este debate de que el Spider-Man de Tom Holland siempre tenía más, lo tenía todo, lo tenía en bandeja de plata, por así decirlo, por estar conectado con Tony Stark y todas estas cosas, pero en esta película como que realmente salió a la luz que él podía, así como los otros Spider-Man, como el de Andrew y el de Tobey, pero de verdad muy, muy buena, Muy buena. hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Sí. Y por eso mismo hoy día estamos haciendo este especial Marvel, ¿cierto? Sí. Así es. A propósito de Spider-Man, que quizás es el personaje más icónico de Marvel. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Uno de los más antiguos también. Uno de los más antiguos. Entonces yo creo que Sí. por eso tiene tanta relevancia. Claro. Oye, ¿les parece hacer una pequeña reseñita histórica de lo que ha sido Marvel Comics? Sí. Así es. Bueno, Ujú. les cuento. Marvel surge en los años 30 como National Comics, Ujú. ¿ya? Y los primeros personajes de Marvel no fueron quizás los más conocidos actualmente, salvo el Capitán América. Los primeros 3 personajes de Marvel, no lo voy a decir en orden cronológico porque se me olvidaron, pero son el Capitán América, la Antorcha Humana, que no es el mismo Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, pero claro, esta Antorcha Humana era un robot, Ya. ¿ya? Mm. Y Namor, el príncipe de Atlantis. ¿Ya? Esos son los 3 primeros personajes que aparecen en Marvel Comics. Esto en los años 30. Rápidamente, sobre todo el cómic del Capitán América tiene un gran auge, tomando en cuenta el marco histórico, la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una de las portadas más icónicas de todos los cómics de superhéroes de toda la historia es una portada del Capitán América golpeando a Hitler. No sé si la han visto. Es una imagen de Capitán América golpeando a Hitler, que es controversial, por supuesto. Claro. Claro, o sea, era en esa época. Recuerden que los cómics eran altamente propaganda política, sobre todo en el momento que se vivía. Era como ¿Ya? de vida o muerte. Era de vida o muerte. No, y también, bueno, eran muy controversiales en cuanto a la representación, porque, por ejemplo, los asiáticos eran representados con unos rasgos muy exagerados, con dientes casi que ratones, orejas puntiagudas, o sea, demonizando al asiático a través del japonés. Era una cuestión, era bien grotesco. Hay unos cómics bien grotescos de esos antiguos. Bueno, la National Comics tiene un momento muy importante durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero cae en un momento, en los años 50, queda un poquito en el olvido. La National Comics era parte de un conglomerado de diarios que además incluían estos cómics tanto como tira cómica como revista. Y ahí aparece la figura fundamental de Marvel Comics. El señor, por favor, a la cámara, Carlos. Ahí, el señor Stan Lee, que en esa época un joven estudiante, ya con contacto de la National Comics, le pide a un tío que era uno de los ejecutivos de la National Comics: oye, ¿qué hacemos con esto? Que los tenían votados, básicamente. Le dice: hazte cargo tú, haz lo que tú quieras. Y él ahí recluta dibujantes y recluta a otros escritores, ¿ya? Para escritores y dibujantes sobre todo, que habían estado trabajando mucho. Algunos habían estado trabajando en la National, como Jack Kirby, y otros habían estado trabajando en cómics de terror, como Bernie Wrightson, como Walt Simonson. Walt Simonson es el dibujante que hace como la saga más bonita de Thor. Ya. La hace él. Se las hiper mega recomiendo. En cómic. En cómics, sí. La saga de Thor de Walt Simonson de los 80, que bueno, todo lo que es Thor las películas Thor Ragnarok, todo eso sale de ahí, Del cómic. de ese cómic. Muy El personaje, el demonio Surtur, todo eso diseñado por Walt Simonson. Buenísimo. Bueno, y contrata
en particular a Jack Kirby, que es un dibujante judío, veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien había dibujado antes al Capitán América. Antes de irse a pelear por Estados Unidos había dibujado al Capitán América. Y ahí empieza lo que es, yo creo que es un flujo creativo nunca antes visto, porque crean a Hulk, a Iron Man, Thor, los Hombres X, y con otro dibujante, con Steve Ditko, dan el palo al gato con la creación de Spider-Man. ¿Ya? Y aquí es importante el nombre de Steve Ditko porque Jack Kirby tiene una forma de dibujar muy expresiva, muy voluminosa, muy digamos así, como brutalista. ¿Exagerado, por así decirlo? Sí, es exagerado, es muy expresivo, pero Jack Kirby no servía para crear Spider-Man, porque él hizo un diseño de Spider-Man como con botas, entonces fue así como, tenemos que buscar a alguien distinto. Y traen a Steve Ditko, que es un dibujante que venía de los cómics de terror, de los policiales, y él hace, básicamente, dice, una araña, es alguien sigiloso, entonces tiene que ser casi como un ninja. Claro. Y crea este primer traje de Spider-Man. Eso. Y ahí Marvel entra en un alza que fue exponencial, hasta finales de los 80 pasa a ser por lejos la compañía número 1 de cómics, destronando a DC Comics, la compañía de Superman, Batman, la Liga de la Justicia. Sin embargo, Marvel en su momento hace quiebra. A finales de los 90 hace quiebra. ¿Por qué? Porque en los 90 empieza este boom de crear cómics inmediatamente coleccionables y de mucha venta masiva, que esto parte con la muerte de Superman. DC Comics lanza la muerte de Superman. Y DC Comics lanza una serie de eventos que tienen muy buena venta, y Marvel hace la misma apuesta y tirando lo que son las portadas alternativas, es decir, para un cómic, un mismo cómic con 5 portadas distintas, etcétera, y ahí les va mal. Claro. Les va mal, y además la diferencia que tenía Marvel en ese momento es que DC tenía una espalda económica, financiera, que DC es parte de Warner Brothers. DC fue comprada por Warner Brothers. Claro, tenía ese respaldo. Claro. Y Marvel hace quiebra y la compra Toy Biz, que es la compañía de juguetes que vendía a las figuritas de Marvel. Sí, correcto. Toy Biz, que es de Avi Arad. Y después Sony dice, interesante, Sony la compra. Yo tenía entendido que Sonic había comprado nada más a Spider-Man. Spider-Man, sí, pues compra, claro, pero después compra a lo que es Marvel Producciones, que es justamente para la animación. Porque aquí me quiero detener. ¿Qué han visto de animación de Marvel ustedes? Animación de Marvel, yo creo que Spider-Man, he visto... Nada. Es que en los 70 y 80 Marvel tenía una animación, o sea, ellos fueron en cierto modo pioneros en cierto tipo de animación. Las primeras animaciones de Marvel está lo que es la Hora de los Superhéroes, que es una cosa muy artesanal, muy bonita, porque tomaban las viñetas y básicamente, imagínate si la viñeta estaba toda así, básicamente hacían un corte en el brazo, entonces todo estaba así. Hacían un movimiento muy tiesos. Muy tiesos. Eran básicamente las viñetas animadas, ¿ya? Después vienen 2 series, una que es la de los Cuatro Fantásticos y una que acá en Chile pegó mucho, que es la de Spider-Man. Sí, esa... La clásica, la que está llena de memes, ¿cierto? Sí. Hagamos el meme de Spider-Man, ¿no? Sí. Meme de Spider-Man. Ok, perfecto. Sí. Excelente. Esa serie. Tanto la música como la animación, que fue una animación mucho más fluida, causó mucho impacto. O sea, y se transmitió la música también. Música también, claro. O sea, era buenísimo. Así es. Después viene una que es Spider-Man y sus amigos fantásticos, donde Spider-Man con una heroína que se llama Firestar y con Iceman, de los X-Men. ¿Ya? Y después viene otra serie que yo creo que es una de las series que es muy, muy, muy buena como animación, como narración y como adaptación, mucha opción, que es los X-Men. ¿Han visto la serie de los X-Men? La película sí, pero la serie no. ¿Pero han visto ahora en Disney X-Men 97? No. Pero tienen que... No, ahora mismo necesito hacer un recap de todas las películas de Marvel. ¿No? Hay muchas cosas. Bueno, esta serie de los X-Men lo que hace,
porque aquí me salté en la parte de la historia que como que me... Porque el título que logra que Marvel sea el número uno son los títulos de los X-Men. De hecho, en los 90 y los 2000 los Avengers estaban medio votados, estaban súper así como malas ventas, etcétera. O sea, el boom era el boom eran los X-Men. Los X-Men. Y esta serie animada toma muchas de las historias de los cómics y las adapta muy bien, muy fielmente. Funciona muy muy bien. Y les recomiendo mucho que vean esta serie en Disney que se llama X-Men 97, porque retoma como el estilo noventero, pero con narrativas nuevas, con animación nueva, entonces está precioso. Pero fiel al cómic. Fiel al cómic, muy fiel. Buenísimo, entonces. Claro. Yo creo que eso igual es bastante importante, porque hay muchas veces que no se respeta nada al cómic, y es ahí cuando los fans se enojan. Sí. Por ejemplo, la muerte de Superman, que lo hablábamos la otra vez, que era... Eso estuvo desastroso. Sí. Estuvo desastroso. En Batman, Superman, claro. Fue horrible. No, estuvo muy mal manejada, muy mal manejada, ¿no? De hecho, la serie Lois y Clark, sí, que terminó hace poquito, maneja mucho mejor el tema de la muerte de Superman que esa película, o sea, infinitamente. Pero ya está lo importante que ustedes mencionan, la fidelidad, porque ahí justamente este personaje, el señor Stan Lee, siempre está mirando qué están haciendo con mis creaciones. Claro. Bueno, me imagino que por eso también aparecía en las películas. Sí, yo creo que era casi como una entretención para los fanáticos ir a las películas y ver dónde hacía el cameo Stan Lee. Yo me acuerdo de uno que me gusta mucho, cuando está de bibliotecario en una película Spider-Man y está con audífono. Sí, es la de Andrew. La Andrew Garfield, y está con audífono así revisando y no se da cuenta que atrás hay una pelea gigante. Claro. Cuando, creo que, no recuerdo en cuál, también sé que es de Spider-Man, pero cuando está de chofer en el autobús. Se echa hacia atrás. Esa es Infinity War, o ya había muerto para Infinity War. Creo que esa es una de las Spider-Man de Tobey Maguire. ¿Sí? No. Sí. Sí, creo que sí. Claro, una de las de Tobey Maguire. Pero ese es como uno de los más... Claro. O hay un... bueno, también una de las cosas que trajo Marvel en el cine es esta tradición de la escena post-crédito. Sí, toda la película. Que eso, bueno, hay gente que las odia, hay otras personas que las aman. A mí me parece entretenido. ¿Te gusta ver las escenas post-crédito? No, y que al final muchas películas, por así decirlo, también adaptaron esta idea. Por ejemplo, la saga del Conjuro, fuimos a ver el Conjuro 4 y ni idea que había escena post-crédito. Había escena post-crédito. Así como que ya la gente se queda en el cine a ver si es que hay. Es algo de Marvel, pero ya muchas franquicias la han tomado. Claro, así es. En todo caso, la escena post-crédito no es estrictamente de Marvel, pero... Creo que se hizo famosa. La gracia es que Marvel ocupa las escenas post-créditos para generar vínculos con otras, con películas que vienen. Claro. Por ejemplo, si no me equivoco, la película del Capitán América, el primer Vengador, la escena post-crédito es la escena que hacen como el spoiler de lo que iba a ser la película de Thor, donde muestran la caída del martillo en Nuevo México, claro, y ahí muestran a unos campesinos tratando de levantar el martillo. Justamente uno de ellos es Stan Lee, que está manejando una camioneta tratando con grúa sacar el martillo de Thor y no pueden sacar el martillo de Thor. Así es. Bueno, ese es otro punto que quería tocar también, que al final Marvel las películas nunca están lanzadas en orden cronológico, sino que tú mismo las tienes que ordenar en tu cabeza cuando las ves. Sí, pues exactamente, sí. Bueno, ahí hay un tema, yo creo que hay tanto material para sacar ideas, y además las mismas películas han dado material nuevo, que es bien difícil como decir, ya, este es el 1, 2, 3, eso, 4. Honestamente yo no sé si, por ejemplo, cuando lanzaron la primera, que creo que fue Capitán América, el primer Vengador. De los Vengadores, Iron Man. Iron Man fue la primera. No sé si estaba planificado que viniera una de Hulk, una de Capitán América. O sea, era un proyecto, pero dependía mucho de cómo le iba a estas primeras películas. Y que después se conectaran entre sí, eso me parece una locura. Claro, sí. Creo que está muy bien hecho. Claro. Qué bueno, que viene también de la tradición de los cómics. ¿Tú sabes cómo surgen los cómics de equipos, Carlos? Algo se comentó fuera de estudio que era como por dinero.
claro, es un tema de plata. Es un tema de plata, un tema de papel más que de plata. Porque en los años 40, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, pero todavía en guerra, las editoriales, hay una escasez de papel. El papel se necesita para otras cosas, entonces las editoriales tienen que reducirse. ¿Y cómo se reducen? Primero agarran los títulos que quizás no vendían tanto y los transforman en equipos de superhéroes. Y ahí nacen los primeros equipos de superhéroes. Por el lado de DC Comics, la Sociedad de la Justicia, y por el lado de Marvel, los Invaders, que ahí entra el Capitán América, Namor y la Antorcha Humana. Ahí son los primeros equipos de superhéroes, surgen por escasez de papel. Esa es la verdadera razón. Escasez de papel. La escasez de papel, nos quedan los primeros equipos de superhéroes y después incluso tuvieron que desde el 43 al 45 los cómics de superhéroes solamente salen como tiras en diario. Solo como tiras en diario, así es. Sí. Claro, porque hay un tema de escasez de recursos, escasez de papel, todo se va a diario. Qué loco. Es, mira, sí. Sí. Una cosa que quería comentar sobre la escena post-crédito fue que la escena post-crédito de la nueva Spider-Man me dejó peinado. ¡Ay! Sí, pero sin spoilers, sin spoilers. Sin spoilers, solamente voy a decir eso, que me dejó peinado para atrás. Eso no. Yo no la entendí. Honestamente yo... No quiero explicarlo porque después... Claro, nos pueden retar de que estamos dando spoilers. Ya, perdón. Yo aviso. Aparece, bueno, hablando Marvel, los cómics Marvel han sido una influencia enorme. En esta Spider-Man aparece un grupo de ninjas que se llama La Mano, ¿cierto? Sí. Aparece La Mano, ya. ¿Ustedes saben a qué cómic La Mano hace una gran influencia? ¿O a qué personaje de la cultura pop? No sabía. Las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja surgen como una parodia de Marvel. Okay. Una parodia de Marvel. Básicamente, el hecho de que sean mutantes es parodia de los X-Men. Que sean ninjas es parodia de Ronin, que es un cómic también que aparece en Marvel, y de una parodia de Ronin de Daredevil. Ya. Y los malos de las Tortugas Ninja es el pie, claramente haciendo alusión a el clan de ninjas malo en las Tortugas Ninja es el pie, claramente haciendo alusión a la mano. A la mano, sí, así es. Sí. Nunca lo había visto así. Así, entonces es todo un mundo creativo que hace mucha influencia en otros en otros creativos, ¿cachai? O sea, en este caso las Tortugas Ninjas partieron como una parodia, como haciéndole un chiste a Marvel, y terminaron siendo un fenómeno cultural. O sea, yo me acuerdo en los 90 que todo era Tortuga Ninja. Incluso había un jardín Tortuga Ninja que después la Junji les dijo así como, viejito, no corresponde que pongan ese nombre. Sí. Yo, recuerdo una Tortugas Ninja, pero no sé si son esas. Lo menos que siempre son las mismas, pero distintas animaciones de Nickelodeon. Claro. Que las daban, eran por Nickelodeon. No sé si te acuerdas de esas. Sí, las de Nickelodeon sí. Son bellísimas animaciones, son de CGI, y muy bien hechas. La última, no sé si fue la última película, pero hace relativamente poco salió una película animada que a mí me encantó. Personalmente me divirtió mucho. Esa es Mutant Mayhem de las Tortugas Ninja. Sí, está muy buena. Sí. Es buenísimo. Creo que también hay un live action de las Tortugas Ninja. Hay varios live action. Hay varios. Sí. Hay se podría decir que 2 series de películas live action, porque hay una live action de los 90 que es con títeres. Es con títeres. Okay. Los títeres son corren a cargo del taller de Jim Henson, el mismo de los Muppets. ¿Ya? Y son 4 películas. 4 películas, si no me equivoco. Y después, ahora a mediados de la década pasada, salen 2 live action que son con CGI. Que a mí el diseño en live action de esas Tortugas Ninja no me gustó mucho, pero la historia está muy fiel a los cómics. Está más, claro, de hecho está más fiel a los cómics que la de los 90. Bueno, mientras sea fiel a los cómics, yo creo que siempre va a gustar. Así es. Pero volvamos un poquito volvamos a Marvel, que estamos hablando. Oye, antes de irnos a la pausa, contemos un poquito lo que fue Marvel en televisión. Estábamos hablando de la serie de X-Men, después vino una serie que se llama Amazing Spider-Man, que fue una de las primeras series que incursionó en computador, en animación por computadora. ¿Ya? Después vino otra que es el Invencible Iron Man, que esta también ocupa animación por computadora, y es chistoso porque son todas series que son muy testigos de su momento.
¿ya? En los 90 en Estados Unidos estaba muy de moda ocupar lo que conocemos acá en Chile como la pichanguera. El peinado... No me suena. El pelo cortito acá y largo atrás. Así como ¿quién? Como Peter Veneno. Que no van a entender la referencia de los chicos. Como Chamagol, sí. Puedo usar Chamagol. Bueno, o sea, entonces te muestran la secuencia de inicio y Tony Stark ocupa pelo largo atrás y pelo corto arriba. Bueno, es muy testigo de su tiempo esa animación, pero ocupan gráfica por computador. Y después viene una serie de los X-Men que es preciosa, que se llama X-Men Evolución, que es una serie que se centra más en los X-Men como estudiantes. Entonces es mucho más como de teleserie, de qué es lo que pasa entre Cíclope y Jean, y ahí más adolescentes, más teleserie, claro. Es menos acción, pero está muy bien hecha, en un estilo en un estilo de animación más abstracto, por decirlo así. X-Men Evolución está muy bonita. Sin embargo, en televisión Marvel había tenido otros episodios en live action. Y aquí yo creo que tienen que pedirle a sus papás que se acuerden. Había un live action de Spider-Man. Ya. Que creo que vi uno hace poquito. O sea, no la película, pero vi como un fragmento corto. Claro. Y era así como muy... como photoshopeado así como cuando Peter adquiere los poderes y empieza como a escalar por la pared. Era como muy como... copiar y pegar. Claro. Eso. Sí, pues, con unos efectos visuales. Ahí... trataban de ocupar todo el ingenio para generar efectos especiales que se eran más o menos convincentes. Mucha cámara rotada para hacer la ilusión de que está caminando por las paredes. Y también hay una serie muy icónica que es el Hulk con Lou Ferrigno. No sé si han oído hablar de esa. No. Básicamente era una serie de Hulk que David Banner lo interpretaba un actor que era Bill Bixby. Y Hulk lo interpretaba un físico-culturista, que era Lou Ferrigno. Entonces, con eso hacían bueno, y le ponían un maquillaje, lo afeaban, lo pintaban. Es muy chistoso porque hay escenas donde uno ve que está ocupando unas zapatillas verdes pintadas como para que parezcan los pies, pero no, son zapatillas verdes. Bueno, y ahí aparece por primera vez Iron Man, aparece el Doctor Extraño y aparece Thor. En unas apariciones bien naive, que uno las ve y dice como que así, oh, qué linda. Tuvieron bastante éxito, sobre todo la de Hulk. Las que no tuvieron éxito fue una película de Capitán América que salió en los 90, que al final tuvo mala recepción en cine y la tiraron a televisión. Perdón. Y el gran fracaso que tuvo Marvel, y por eso se demoraron tanto en ir al cine, fue que con Roger Corman hicieron una versión de Los Cuatro Fantásticos, y en las exhibiciones previas les fue muy mal. Sí, algo sé. Uh-huh. Sí. Porque yo lo vi y dije, ¿pertenece a Los Cuatro Fantásticos? No, claro, yo quedé loca cuando vi eso. Y se ve muy precario. Muy precario. Y las exhibiciones previas les fue muy mal. Y Sony en ese momento dijo, no, esto no va. Esto no me funciona. No funciona. Pero a la vuelta de la música, ¿te parece si hablamos efectivamente de los éxitos? Sí. Entonces vamos a ir justamente con una canción que está muy identificada con Iron Man. ¿Ya? Vamos con AC/DC y Back in Black. Muy buena. Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Y estamos de vuelta, aunque quizás no deberíamos haber oído la música porque estaba buena la conversación mientras escuchábamos a AC/DC. Seguimos hablando un poquito de Marvel Comics y Marvel como fenómeno cultural, fenómeno de cine, a propósito de la última Spider-Man. Estábamos recordando un poco la historia. Marvel se pega el gran salto porque recordemos que en los 90 no quisieron, en los 80 y los 90 no incursionan en cine, pero sí se pegan un salto importante cuando lanzan la X-Men con Bryan Singer, ¿ya? Donde ya aparece Hugh Jackman como Wolverine. También aparece el Profesor X, los X-Men que conocemos como los más icónicos en pantalla, y también
la Spider-Man dirigida por Sam Raimi con Tobey Maguire, ¿cierto? Que es como la Spider-Man clásica. Ahí Carlos se emociona. Carlos se emociona, hay una nostalgia profunda. Es que sí, es que cuando tenía como 6, 7 años me la veía todo el día. Así la voy así como terminaba y la ponía de nuevo. La ponías de nuevo. ¿Las veías en qué formato? ¿En DVD? Sí. El DVD ya rayadísimo. Sí, totalmente. Se pegaba en la misma Y parte. estaba pegado con gotitas. Y hasta el punto que ahora me sé los diálogos. No sabría decirlo si es de principio a fin, pero del principio me lo sé casi todo. Ah, perfecto, está bien. Es el fanatismo. ¿Qué opinas tú del fanatismo de Carlos? Ay, no, terrible. No, pero yo creo que siempre es bonito tener un fanatismo con cualquier cosa. Sí, hay que tener una pasión por algo. Por ejemplo, yo me sé el diálogo de Rápido y Furioso 5, me la sé toda. ¿En serio? Sí. Sé qué va a pasar, sé qué va a decir. Y tú molestas a Carlos porque se sabe la de Spider-Man. Pero es que yo no. Pero yo no he visto pero Rápido viste. y Furioso. Oye, sobre la Spider-Man de Sam Raimi, hay una situación bien particular que tuvieron, porque esa Spider-Man estaba programada para ser estrenada a fines para Halloween del 2001. Ya. Esa era la idea, que Ujú. fuera estrenada para Halloween del 2001, pero tuvieron que posponer porque en septiembre del 2001 pasa el ataque a las Torres Gemelas, ¿ya? Verdad. Y de hecho, hay gran parte de las secuencias de acción de Spider-Man que son en torno a las Torres Gemelas. Había muchas escenas de Spider-Man colgándose alrededor de las Torres Gemelas, Ya. muy reminiscente a la serie antigua de los 70. Ujú. ¿Ya? De hecho, el material promocional de esa Spider-Man tenía mucho que ver con las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. De hecho, el primer tráiler, el teaser más que el tráiler, partía con una escena, un robo en un banco. ¿Ya? Había un robo en un banco, unos tipos agarraban las bolsas de dinero, agarraron un helicóptero, partían así como, jaja, nos robamos el banco, iban en el helicóptero y quedaban pegados. Y quedaban Ok. pegados justamente en una telaraña gigante que estaba entre las Torres Gemelas. Ese comercial tuvo que desaparecer. Claro. Y el otro material promocional que tuvo que lo trataron de desaparecer y que de hecho ahora es un coleccionable muy muy caro, Ujú. es un póster de promocionando Spider-Man, que sea un close-up del rostro de Spider-Man, y en este ojo, esta suerte de ojo reflectante, el reflejo de las Torres Gemelas. Creo que lo he visto. Ese póster vale mucha plata. Si lo encuentras así en original, vale plata, de valer Claro. alrededor de unos $300-400. No, Oh. Harta platino. nada. Bueno, una curiosidad de esa película, de la primera de Tobey, fue que Harry, el actor de Harry, que no me sé su nombre, Es Franco. Franco. Sí. Hizo el casting para ser Peter, Claro. pero ganó Tobey y como a los directores les gustó tanto su casting, lo dejaron como Harry Osborn. Claro. No es primera vez que pasa eso, porque también en Thor pasó que el actor que hace de Loki había hecho el casting para Thor. Para Thor. Y lo dejaron de Loki. De Loki. Claro. No, y es perfecto para Loki. Él lo hace Yo no perfecto encuentro para que haya lo hace otra persona increíble, mejor sí. que él para Loki. Bueno, igual con Harry. ¿Mm? Igual con Harry Osborn. Sí. Para mí el mejor. Yo creo que los directores siempre tienen el ojo perfecto para saber quién va y quién no. Ujú. Ujú. Así es. Bueno, entonces tenemos esta situación con los X-Men, con Spider-Man, y ya el golpe a la cátedra, lo que fue, creo, aquí podemos pelear Iron Man con Robert Downey Jr. Me parece increíble, ¿sí? O sea, yo creo que no ha habido un actor que estuviera más pintado para un rol que Robert Downey Que Jr. Robert. como Iron Man. Sí, lo amo. Sí, No, increíble. que sale Realmente es todo mi bien. superhéroe favorito así de Marvel. Lo amo. No, tenemos un momento de emoción acá Nostálgico. en el estudio, sí. Hay, aunque sabes que yo tengo un pequeño reparo con lo que ha sido las películas de Iron Man, en particular la Iron Man 2, ¿Ya? porque en los cómics también pasa que en algún momento Iron Man se nubla, se pone vanidoso, farandulero y se cae al litro, se pone alcohólico. Y en el cómic abordan el alcoholismo como un problema importante, Ya, ok. Ujú. como un problema grave.
Y me dio la impresión que en las películas como que el tema del alcoholismo como que lo dejan así como ya, como que ya el tipo toma, pero no. Quizás, Ujú. no sé si tenga que ver algo personal Ujú. con el alcohol, pero recordemos que Robert estuvo preso también en Estados Claro, Unidos. él estuvo rehabilitado, estuvo preso, Exacto, claro. sí. Entonces no sé si eso tenga que ver, quizás lo quitaron porque no sabe, un trauma quizás. Yo Entonces, creo que hubiese sido quizás incluso más fuerte, más importante que este personaje y este actor te dando este mensaje sobre la Claro, rehabilitación. también. Claro, ahí puede ser, claro. Y ahora está todo el suspenso, porque sí. ¿qué pasa con Robert Downey Jr.? Cuéntame. No, va en Doomsday. ¿sí? Va a ser, Avengers Doomsday, va a ser Mr. Doom. el Doctor Doom. El Doctor Sí, Doom. de la Recuerda, nada. me confunde. Para sacar Me su- confunde. El salvador del mundo se vuelve el villano. El villano, Es como así. así, un plot twist. Mira, voy a tirar un spoiler que no es spoiler, porque no sabemos. Ya. No sabemos. Pero en muchos cómics, el Doctor Doom y Iron Man hacen cambiaditas de armadura. No es primera vez. Ya, No es ok. primera vez que hacen cambiaditas de armadura. Por Yo- alguna razón u otra. Yo vi una imagen de un cómic, no sabría decirle cuál es, que era la armadura de Iron Man con la capa de Doom. Claro, sí, pues sí, sí, hay veces que Iron Man ha pasado a ser, porque gobernante de Latveria, este país ficticio de Doom. Ujú. ¿Ya? Claro, Iron Man ha pasado a ser gobernante de Latveria. ¿Que ¿Sabes qué pasa? ¿Mm? Que yo digo que si la serie de Loki, de esta de la línea del tiempo, Ujú. siempre digo que tiene algo que ver con la muerte de Iron Man en Endgame. Porque quizás es una línea del tiempo distinta y Doom es de otra línea del tiempo y se van intercambiando. Entonces siempre digo que eso tiene algo mucho que ver. Claro. Porque, por ejemplo, en la de los Avengers, la del 2012, de Nueva York, en Loki está en un problema. En su serie está en un problema que lo lleva a ir a Nueva York. Ujú. Entonces yo creo que tiene mucho que ver. Entonces, no Claro. sé. Aunque me da la impresión de que no, o sea, esta es una hipótesis. Ujú. No sé si han visto los trailers para esa película, para Avengers Doomsday. Sí. Ya que aparece este Tony Stark, o sea, a Robert Downey Jr. como Doom, Ujú. y mata a todos los Kang, el concilio de Kang, Ya. que son estos como personajes de piel azul, Sí. que son como unas... que se supone que ellos son como los guardianes del multiverso, como no guardianes, son como los que crean la figura del multiverso Ujú. en sus experimentaciones. Entonces, Los que aparecen en Loki, ¿o no? aparecen en Loki, sí, creo que aparecen en Loki, pero aparecen también en películas de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Parece que sí. Y en los Avengers, los Kang, Ya. que son de piel azul y como con unas rayas en... Ya, ok. Claro. Sí, salen en el Cuatro Fantásticos. Sí. Esos personajes, o sea, ahí Doom los aniquila a todos. Al Consejo de Pero Kang. es que Ya no. Doom en los cómics Ujú. creo que era capaz de matar a Thanos con un dedo o algo así, con Claro. un combo. Claro, porque Doom es un personaje muy, muy interesante porque es básicamente un científico que se equivoca y en sus ansias de venganza, en este caso contra los Cuatro Fantásticos, Ujú. se torna a todo tipo de artes oscuras. También empieza a aprender magia. Es un personaje. La última película de los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal, ¿aparece él en la escena postcrédito? Es él. ¿o no? Aparece. Ah, Sí, No estoy segura. sí, aparece un bebé, que ese bebé era la de la... La de la esposa de Pedro Pascal en ella. claro, la de Y- Sue Storm. Ajá. Sí. Aparece como pasándole la máscara o algo así, Claro. de Doom. Mira, Entonces quizás esté conectado. está conectado, sí. Es que también, no sé si era una hipótesis, no sé si estaba confirmado, pero como que se hablaba de que Iron Man, Tony Stark, más bien era adoptado y que su familia verdadera era la de Victor Von Doom, o ese era su nombre, y ese era Doom. Es que ahí, mira, sí, eso es lo entretenido de todo esto, que si volvemos si nos salimos un poquito de la narrativa, te Ujú. das cuenta que estas películas, todos estos contenidos, generan tanta pasión que se empieza a llenarse de un montón de posibles hipótesis, cosas, y de repente, no sé si les ha pasado que uno de repente lee un comentario en internet de algo que pueda pasar en una de estas Ajá. películas y dice, sí, esto va a pasar. Sí. Y cuando no pasa uno queda así, pero yo pensé... Sí. Bueno, por eso es que yo te decía lo de la línea del tiempo del Ujú. Endgame. Cuando yo soy Iron Man, Ujú. eso. Quizá en otra línea del tiempo Tony está vivo. Claro, Y quién no sabe. sabemos, No y sabemos, se sí. convirtió en Doom, no sé. Ujú. Pero en otra línea del tiempo, Tony nunca fue Iron Man y fue Doom. Por eso. por También eso. puede ser, puede ser, claro, sí. Pero, sí. pero es que Ujú.
yo sé, o sea, mi instinto me decía que Robert tenía que volver sí o sí al mundo Marvel. Es que yo pensando desde el punto de vista de marketing, Ujú. lo lógico, tomando en cuenta que Downey Jr. hizo un personaje tan carismático en Tony Stark, Iron Man, Ujú. y la reacción después de Endgame fue que pucha, que lástima que haya muerto el personaje, Sí. que en la vida real llegó el hombre del maletín, le dijo, oye, pucha, ¿y si vuelves? Y Claro. están buscando la forma de que vuelva. De que vuelva. Claro. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, yo... Entonces, en algún momento va a dejar de ser Doom, vuelve a ser Tony Stark. Yo creo que, Claro. o sea, pensándolo así, en frío dinero, pensemos, Sí. ¿no? No sé, es que... Era lo como te estaba comentando cuando estaba el espacio de la música, Ujú. ahora, que después de que Endgame, todas las películas de Marvel, a mi gusto, fueron malas. O malas no, sino que no tuvieron, no fueron exitosas como las Ya. otras. ¿Y por qué crees tú que fue eso? Yo creo que fue porque no estaban los antiguos Avengers, creo yo. Por ejemplo, Eternals no me gustó tanto. Ya. Y Y eso que tenía un gran elenco, Sí, Angelina total. Jolie incluida. sí, por eso. Ujú. Y Harry Styles al final. Claro. Que al final dijo, no, yo me voy. Ujú. Pero, o como Black Widow, que aparece Florence, no me acuerdo su... Florence Pugh. Ajá. También que ella quizás un poco sí, Ujú. pero que no tienen esa relevancia como cuando estaba Robert o cuando estaba Chris Ajá. o cuando estaba Scarlett. Bueno, Ujú. que la mataron, no sé si va a Sí, volver. claro, otra vez. uno no sabe, sí. Sí, entonces... Claro, ahí hay un tema que tiene que ver con el carisma, con el apego que puede generar un actor con su público, Con su ¿no? Sí, es que ahí se ve como con Spider-Man, que a mí Tobey me marcó muchísimo y por eso como que siempre lo tengo aquí, pues entre Tobey, Andrew y Tom, para mí siempre Tobey va a ser mejor, sin importar la película que salgan de Tom. Por eso yo creo que no sé si es algo de generación o simplemente que el público está totalmente pegado a los antiguos Vengadores, por así decirlo. También yo creo que ¿cuántas veces uno puede repetir la fórmula en una película de cómic? Esa es la pregunta. Porque creo que ahí hay un tema que la narrativa, el formato Ujú. de cine entra en conflicto un poco con las distintas maneras que tú puedes hacer un cómic. Por ejemplo, yo les hablaba hace un rato del Thor de Walter Simonson, Ya. que es un cómic larguísimo, que claro, el tipo se demoró 4 años en contar una historia. 4 años que mes a mes salió una revista y te iba armando una historia muy bonita sobre que incluía mitología nórdica, que incluía otros personajes. Aquí aparecen personajes como por ejemplo Heimdall, Sif, que van apareciendo en las distintas películas de Thor, y aparece, bueno, Surtur, todo lo que es Ragnarok, Ujú. toda esta adaptación que hacen Marvel de la mitología nórdica. Pero claro, tienes 4 años, Sí, mientras que en una película tienes 2 horas y media claro. Claro. para contar. Sí. Entonces tienes que contar más o menos lo mismo siempre en 2 horas y media, porque Claro. además no siempre puedes contar con la garantía que el público te está viendo todas las películas. Claro, también. Bueno, yo creo que eso también se ve en cuántas personas van al cine a comprar la película, Ujú. por ejemplo. Como si se convierte en la más taquillera o Sí. si les da, si logran obtener lo que pusieron en la película. Ah. Oye, bueno, y Sí, efectivamente claro. la Spider-Man se está volviendo la más taquillera. Sí. La más taquillera del año. Creo que está superando a la Odisea. Ay, sea, mira. Bueno, que también la hace Tom Holland. Sí. Tom se está llevando toda la Tom, plata. Tom de Holland, Hollywood. claro. Tom sí. Holland sale hasta la sopa. Holland está en la sopa. Bueno, también aparece Zendaya en la Odisea, ¿no? Sí. Sí. Mira, Y ya ve, ahí se va. claro. Pero gana su platita igual. ¿Vieron la Odisea? Sí. Yo no, Muy bueno. no la he visto. No, yo sí la vi, pero... Bueno, nunca he leído la Odisea, Ujú. pero sé que es un libro bastante largo. Y para las personas que lo leyeron, quizás sí van a entender un poco, pero yo que nunca lo leí, siento que es como que muy... Trata de contar un libro de este tamaño Ujú. en una película de 3 horas. 3 horas. Lo que pasa con los No cómics. se puede, pues, Entonces ¿viste? tú quedas así como que, ¿qué está pasando? ¿Y por qué pasa esto y qué esto? Entonces yo Ah. le doy como un 7 de 10. Ya, ok, perfecto. Sí, o sea, yo no la he visto, pero confío en ciertas personas que han leído la Odisea y que la vieron, que hay aspectos simbólicos de la Odisea que quedan al debe. Claro, Que sí. no... Como que son cosas muy random, por así decirlo, Ajá. que suceden y tú te quedas como, ¿pero por qué suceden? Claro, eso no te lo explican. Claro, ahí. Entonces, Ajá.
Bueno, algo volviendo así como a la pauta, por así decirlo. Sí, es que claro, en este programa respetamos al pie la letra de la pauta. Volviendo a la pauta, hace poco, relativamente poco, no sabría decirle si ayer o antes de ayer, se confirmó la primera colaboración entre Star Wars y Marvel. Vamos a ver a Darth Vader con Doom juntos. O sea, esta sería la primera vez que sería un crossover de universos. Sí. Increíble. Porque, ojo, porque Marvel en su momento en los 80 publicó los cómics de Star Wars. Pero no había, o sea, nadie cruzaba para el patio del otro. Claro, como que estaban ahí. Claro, los cómics de Star Wars en su momento fueron publicados por Marvel, los cómics antiguos. ¿Sabes que honestamente no veo a Luke, por ejemplo, con Capitán América siendo o a Darth Vader siendo villano con... Sí, eso... Sí, claro, es que... Pero es que el junte para mí es precioso en Venom con Darth Vader. Sí, pero no sé. Lo veo raro, lo veo extraño. Sí. Es bacán, pero raro. Claro, bueno. Hay gente que se le ocurrió que era buena idea la pizza con piña y les resultó. Hay que ver qué pasa, ¿cierto? Sí. Hay que... Oye, y todo esto que genera... Y por eso estamos nerviosos, porque genera tanto cariño. Sí. Estas narrativas que uno dice, ojalá que resulte bien. Claro, claro. Yo creo que impresiona más es por eso, porque por ejemplo, hace como 2 semanas hicimos el especial de Star Wars y estábamos emocionados. Y ahora estamos haciendo el de Marvel y también estamos emocionados. Quizás para las personas que son fan de ambas historias es algo impresionante. Pero para la gente que nada más es, por ejemplo, fan de Marvel, diría como que va a ser Darth Vader o Luke. Claro, ¿qué tiene que ser? Que tiene que ver una cosa con la otra. Oye, nuevamente se nos pasó el tiempo volando, pero antes yo quería preguntarles, ¿cuál ha sido, así, pensando en lo que es narrativa Marvel, su momento favorito de las películas o de las series, de lo que sea? La pelea de Endgame, donde aparecen todos. Ya, ya. Sí, eso, creo que es un momento muy emotivo. Para mi gusto. Cuando Tobey se vuelve Venom. Cuando Tobey se vuelve Venom. Y tiene toma el traje negro. Porque el traje negro. Claro. Pero es se vuelve así, fútbol. Sí, es genial. Me encantó muchísimo. El traje simbiótico. Y se vuelve malo, le rompe la cámara a Eddie y como... A mí quizás mi momento favorito Marvel es súper ñoño, no quiero decir parear, pero bueno. En Iron Man 2 hay una secuencia donde Tony Stark está participando en una carrera de auto. Sí. Como en el Gran Premio Mónaco. Y él está conduciendo un Fórmula 1 y le revientan el Fórmula 1. Sí. El enemigo Whiplash, que bueno, el enemigo está muy mal logrado, pero saca como un traje de la maleta, un traje Iron Man de la maleta que es un traje que ocupó en una saga en los 90, que el Centurión se llamaba, ese traje era el Centurión de Plata, y dije, el Centurión de Plata, que es un traje así, en vez de ser dorado con rojo, es rojo con plateado. Es básicamente un golpe a mi nostalgia particular de cuando tenía 11 años y yo leía el Cinturón. Entonces, el Cinturón, ese fue como mi mejor momento. Pero usó esa armadura como 20 segundos y después no más. Y yo dije, nunca más. Bueno, así es. Yo creo que el de Endgame, porque al final están todos destrozados, dijiste, listo, Thanos ganó. Pero resulta que se unieron todos, hasta el que no sabía que se iba a unir. Claro. Y lo de Tobey fue porque es que es genial, porque en las 3 películas de Tobey era como, o sea, el Peter de Tobey era como, ay sí, así como una masita, y con el Venom adentro era otra cosa. No le importaba nada y hacía lo que él quería. Habla mucho de la otra persona que uno ya adentro, ¿viste? Sí. ¿Cómo sería Carlitos con el Carlos y Nostroza con el traje negro? Cuidado, claro. Así es. Bueno, por eso tienen que ver la de Tom Holland. ¿La de Tom Holland? Sí, pues, véanla. Ya. Siempre nuestra recomendación, vayan al cine. Antes de que se las cuente, por favor. Leamos los cómics, leamos los libros, así es. Uy, qué bacán. Hoy que entrete ha sido esta conversación. Yo creo que de todos modos vamos a tener que hacer una segunda parte del especial Marvel, quizás más dedicado a otros superhéroes, porque hoy día nos fuimos mucho en Spider-Man. Pero para cerrar, ¿cuál es tu superhéroe favorito, Pedro? ¿De todos o de Marvel? De Marvel. De Marvel. Buena pregunta. Es que yo me puedo ir en unas voladas total. Me gusta mucho
A ver, de los más conocidos me gusta Iron Man. ¿Ya? Los menos me gusta Beta Ray Bill, que no sé si ha aparecido en las películas. Creo que no. Beta Ray Bill No. es un alien Ok. que ha sido digno de portar el martillo de Thor. Ahí les voy a mostrar Ah, es un- ¿pero ella no aparece en Ragnarok? No. Nada que ver. No apareció en ¿No? Ya. No, creo que no apareció en las películas. No. Ya, ok. ¿El tuyo, Clary? Iron Man. Iron Man. ¿Y el tuyo, Carlito? No hace falta decirlo. ¿Para qué? Muéstralo, Mejor. muéstralo a la cámara. Su personaje favorito de Marvel, así es. El mismísimo y sensual Spider-Man. Nos vamos con música, entonces. Justamente, estábamos hablando de Thor, de Ragnarok. ¿Nos vamos con Led Zeppelin o nos vamos con Scarlett Johansson? ¿Qué nos dice el jefe? Vámonos con Scarlett Johansson, ¿sí? Para darle protagonismo a la Scarlett reina. Johansson con Peter John con la canción Relator. Gracias, Clary. Gracias, Placer. Carlos. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see there's lots for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. Well, you don't relate to me, no girl. Well, you don't respect to me, no girl, no girl. Yeah. When I met you, I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you ride home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think there's lots for us to talk about. You can leave whenever you want out. You want out. Well, you don't relate to me, no girl. You don't respect to me, no girl. You don't relate to me, no girl. You don't respect to me, no girl. But you don't relate to me, no girl. And you don't respect to me, no girl, no girl. Hemos presentado en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital, con la conducción de Pedro Fodi.